Hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos da la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo martes de la SAI, hoy 19 de octubre de 2021, con el tema Lean Construction, presente y futuro de la gestión de proyectos, que estará a cargo de Marco Tapia Mera. Marco Tapia Mera es ingeniero civil, PMP certificado y máster en BIM Management. Ha realizado estudios de especialización en Lean Construction y dirección de proyectos en España y México, respectivamente. Gran impulsor de la profesión, activo conferencista en diversas instituciones de Latinoamérica, en las que comparte su experiencia y conocimiento adquiridos durante su trayectoria de más de 17 años dirigiendo empresas y proyectos en el sector de la construcción. Actualmente es director de Gerenco, empresa especializada en la implementación y entrenamiento de Lean Construction aplicado a la construcción. Damos las gracias al ingeniero Marco Leonardo Tapia por acompañarnos en esta tarde. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por su seguimiento y su conexión. Recuerden que el chat del canal estará abierto a sus preguntas y comentarios. Por supuesto, gracias a SICA por su respaldo a nuestros martes de la SAI. Hecha esta breve introducción, damos paso entonces a la conferencia del día de hoy con el ingeniero Marco Tapia Mera, quien queda en el uso de la palabra. Muy bienvenido, ingeniero. Wilfer, muchísimas gracias. Bueno, en realidad la construcción en este entorno complejo y con alta incertidumbre tiene varios desafíos, y esos desafíos vienen justamente dentro de sus proyectos, de la gestión de sus proyectos. Entonces, el propósito que tenemos en esta charla, en esta conferencia, es abordar esos desafíos y, alineados a los propósitos de los martes de la SAI, impulsar el análisis, la reflexión, ¿sí?, y el pensamiento estratégico, como lo dicen ustedes, enfocado justamente a estos desafíos y ver qué nos depara esta nueva revolución, esta cuarta revolución industrial, y cómo podemos hacer frente con respecto a nuestra productividad. Eso es lo que procuro con esta charla, y compartir con toda la audiencia. Y por supuesto, agradecer la invitación a la SAI, a la gente de PMI Antioquia también, que fueron parte de la invitación. Y nada, empecemos con la conferencia. Voy a compartirle mi pantalla. Listo. De acuerdo. Vamos a hablar de Lean Construction, presente y futuro de la gestión de proyectos, como lo mencionó Wilfer. Los temas puntuales que vamos a abordar son los desafíos de la construcción. ¿Por qué Lean? ¿Por qué Lean puede ser un aporte para mejorar el desempeño de nuestros proyectos? Y en ese sentido vamos a ver cuál es el enfoque de Lean aplicado a la construcción. Y de ahí quiero invitarles a una reflexión final relacionada, como les digo, con todos estos desafíos que tenemos como sector. La construcción tiene características que nos diferencian de los otros sectores, de las otras industrias, ¿cierto? Tenemos varios contratistas o varias empresas involucradas en un mismo proyecto, y esto hace que generalmente tendamos a trabajar con cierto nivel de desarticulación. Tenemos algunos desafíos con respecto a la planificación, ¿sí? La planificación en la construcción tiende a ser un poco deficiente, y también una actitud mental en general como sector que nos impide por momentos tener un enfoque hacia la mejora y la innovación en general, y vamos a poner algunas cifras relacionadas a esto. Y este tipo de características que tiene nuestra industria hacen que nos enfrentemos a ciertos problemas que pueden ser vistos como crónicos. Parecemos bomberos apagando incendios permanentemente en nuestros proyectos. Y hay un alto grado de imprevistos y contingencias. Un dato importante aquí es que se cumple alrededor del 40% de lo programado de una semana a otra. Solo llegamos a cumplir un 40% de lo programado. Otro de los problemas con los que nos encontramos es la capacidad de generar valor en nuestros proyectos. Hay mucha ineficiencia en el uso de los recursos.
1/3 del tiempo está dedicado a tareas productivas. Lo demás se distribuye entre algunas tareas necesarias, ¿sí?, que contribuyen a la generación de valor, pero una buena parte de tareas también que son improductivas completamente, son consideradas desperdicio. Esto nos lleva también a tener varias desviaciones en plazo. Alrededor del 75% de los proyectos tienen retrasos, tienen desviaciones importantes en plazo. Existen estudios hechos en Reino Unido, con las características que tiene Reino Unido en cuanto a su producción, en las que mencionan que alrededor del 60% de proyectos se entregan en el plazo, pero estamos hablando entonces de un 40% de proyectos que no se entregan dentro del plazo cuando hablamos de construcción. En el caso del diseño estamos hablando del 45-50% que se entregan fuera de plazo. También el tema de la escasa confiabilidad de la información con la que contamos en proyectos. Los diseños, los presupuestos, la planificación no es completamente confiable. Entonces, a la final, el constructor, quien va a ejecutar el proyecto, se encuentra con importantes desviaciones también en costos y en resultados en general. Estos problemas que son recurrentes y que aparecen en nuestros proyectos permanentemente, y a los que por momentos empezamos a habituarnos como que es algo que ya suele pasar y empezamos a hacernos al dolor, digamos, empiezan estos problemas a enraizarse en nuestros problemas, en nuestros proyectos, en nuestras empresas, y pensamos que así es nuestro sector, así es nuestra industria, así son nuestras empresas. Pero en realidad, si nosotros vemos datos de productividad de la construcción comparado con otras industrias, aquí tenemos un estudio realizado entre el año 1964 del siglo pasado y el 2009. Incluso hay estudios más actualizados al 2012 y al 2015 que demuestran la misma tendencia. Vemos en línea roja la productividad que tiene la construcción y en línea azul la productividad de las demás industrias, incluida la construcción, ¿sí? Entonces se puede decir que le bajamos un poquito a la estadística de la línea azul. Pero en todo caso vemos que la construcción se mantiene prácticamente horizontal, su tendencia es horizontal, más allá de un mínimo porcentaje que muestra la curva que tiende más bien a decrecer la productividad. Entonces, esta productividad que no mejora a través de los años se traduce justamente con los problemas que veíamos en la lámina anterior, en que se impactan los indicadores de seguridad, de calidad, de satisfacción al cliente y de rentabilidad al final de cuentas. Existe mucha pérdida de productividad, hay un desempeño no deseable, digamos, en la construcción. Nos gustaría muchísimo que sea mucho más productiva. De hecho, el impacto que tiene en la economía es altísimo. Entonces, si tenemos mejor productividad en la construcción, podríamos tener mejores resultados en todo el sector, con clientes, con proveedores, con contratistas y los mismos constructores que tratan directamente con el cliente. Entonces, estos son desafíos que tenemos en la construcción. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿por qué entonces acercarnos al Lean? Tenemos varias alternativas, tenemos diferentes herramientas que venimos utilizando en mayor o menor grado, pero ¿por qué Lean? Y en realidad hay mucha gente que se acerca al Lean, y en el contacto que yo he tenido directo, en el contacto personal, muchos profesionales se acercan al Lean por algunas causas que suelen ser comunes, ¿sí? Normalmente se acercan al Lean porque quieren que sus proyectos y sus empresas sean más productivas, se acercan al Lean porque quieren cumplir con los plazos, ¿sí? Marco, quiero cumplir los plazos, quiero incluso entregar antes si es posible, y por eso me acerco al Lean. Y también el tema de reducir costos. ¿Cómo puedo reducir costos a través del Lean? Porque la traducción a la construcción, ¿sí? Lean Construction, traducido al español, se lo suele relacionar con construcción esbelta o construcción sin pérdidas. Entonces, ¿cómo reducimos los costos? Pero otras razones por las que también se acercan al Lean quienes empiezan a tener un mayor conocimiento de este concepto es para trabajar menos horas. ¿Cómo hacemos para trabajar menos horas y lograr tener los mismos o mejores niveles de productividad? Y por qué no incluso disfrutar más de nuestro trabajo. Estas son algunas de las razones
por las que la gente, los profesionales, las empresas se acercan al Lean y también en la construcción. Pero ¿qué es Lean? ¿Qué es Lean? Empecemos por ¿qué es Lean? Yo les decía que la traducción de Lean es esbelto, sin desperdicios, sin pérdidas. Bueno, Lean surge el siglo pasado, alrededor de los años 50, como el sistema de producción Toyota. Después de la grave crisis que sufrió Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la economía cayó, la riqueza de Japón cayó en más del 40%. Esto también tuvo una caída total de la demanda, produjo una profunda crisis en Japón. Entonces, el sector empresarial, el sector industrial, tuvo esos desafíos. ¿Cómo sacamos adelante nuestras industrias? ¿Cómo sacamos adelante nuestras empresas? ¿Cómo sacamos adelante la economía del país? Si nuestro mercado es pequeño, estamos realmente con una crisis profunda después de la guerra, ¿cómo vamos a sacar adelante la economía de Japón? Entonces empezaron a desarrollar, y en el caso particular de Toyota, de la mano de Eiichi Toyoda y Taiichi Ohno, que era su ingeniero de producción, entonces se propusieron desarrollar un sistema de producción que pueda hacerle frente a los desafíos que tenía Japón, y que era un país donde no podíamos aplicar el sistema de producción en masa que se estaba produciendo, con el que se trabajaba en ese momento en América, principalmente en Estados Unidos, porque claro, el mercado norteamericano era un mercado inmenso y que tenía un alto movimiento. Entonces, el desafío de Toyota era cómo producimos mejor, ¿sí? Pero dentro del contexto que tenemos en nuestro país. Y esto, entre paréntesis, mencionando esto, con respecto a mucha gente con la que trabajo y con la que he conversado, que me dicen, Marco, sí, pero ¿cómo aplicamos eso si eso se aplica bien en Japón, con los japoneses? Pero acá estamos en Latinoamérica, los latinoamericanos somos diferentes a los japoneses. Pero, nuevamente, fijémonos en cuál era el contexto de Japón cuando se empezó a trabajar con estas nuevas formas de planificación, estas nuevas formas de producción, ¿sí? Y que si bien están desarrolladas para el sector automotriz, vamos a ver cómo empiezan a enfocarse en otros sectores, incluido el nuestro, el de la construcción. Toyota empieza con este desarrollo, empiezan a hacer profundos estudios, empiezan a desarrollar paso a paso cómo mejorar la producción, cómo mejorar la eficiencia en el sector particularmente automotriz, en este caso de Toyota, de la mano, como les decía, de estas dos personas. Y los resultados que empiezan a verse se publican años más tarde, ya alrededor de los años 80, se publican, sí, a principios de los 90, de hecho, la publicación de este libro que se llama, y muy recomendable, La máquina que cambió al mundo. ¿Por qué? Porque empiezan a identificar resultados en la producción automotriz de Toyota que superaba a la producción automotriz en Estados Unidos, ¿sí? Y dentro de este estudio empiezan a identificar este tipo de datos. Por ejemplo, indicadores de trabajo en equipo, que en Estados Unidos tenían indicadores del 17%, en Japón tenían indicadores del 69%, ¿sí? Rotación en puestos de trabajo, 0.9%, y en Japón el 3%. Y esto en relación a que la gente que trabajaba en la planta tenía la capacidad de moverse de rol dentro de la organización y tener un buen desempeño, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, en la producción en masa, no. Cada persona sabía hacer un único trabajo y era más difícil que se produzca esta rotación. En Japón tenían esos niveles de rotación. Sugerencias por empleado, y este es un indicador muy importante, 0,4 sugerencias por empleado al año, cuando en Japón tenían un nivel de 62 sugerencias por empleado al año. Significa más de una por semana, ¿sí? Más de una por semana. Y horas de capacitación, 46 horas de capacitación por trabajador al año, mientras que en Japón tenían 380 horas de capacitación, ¿sí? Estos como indicadores que los autores del libro, quienes escribieron el libro, sacaron a la luz, pero sobre todo, identificando resultados de producción de Japón en línea roja comparado con Estados Unidos en línea azul, que, como ustedes pueden notar, pasaron desapercibidos, el crecimiento pasó desapercibido los primeros años
de los 60s, 70s, de hecho a partir de la crisis del petróleo de los años 70, empieza a verse que la tendencia de Japón se mantenía y sale a la luz en los años 80 con más fuerza y lo publican en el libro La máquina que cambió al mundo. Estas prácticas que se empiezan a identificar en Japón, en el sector automotriz, empiezan a impulsarse en otros sectores industriales también y en sectores de servicios, porque ven que estas prácticas pueden fácilmente, ¿no es cierto?, ser también utilizadas en otros sectores industriales y de servicios, logrando excelentes desempeños en las empresas. Incluso se identifica que empresas japonesas que empiezan a operar en América con trabajadores americanos e incluso latinoamericanos, ¿sí?, tienen mejores resultados que empresas japonesas que trabajan con trabajadores japoneses. Entonces, mi hipótesis es, en realidad los trabajadores latinoamericanos y americanos en general somos muy buenos, pero necesitamos mejores procesos de trabajo para tener mejores desempeños en nuestros proyectos y en nuestras empresas. Ahora, ¿cómo esto pasa a la construcción? En la construcción, ¿sí?, primero nos enfocamos en que Lean tiene un concepto fundamental que es el de maximizar la entrega de valor. La idea es entregar el máximo valor a través de enfocarnos en una minimización de desperdicios. Vamos a ver más adelante cuáles son las 8 fuentes, las 7 más 1 fuentes de despilfarro que son analizadas por Lean, y estas fuentes de desperdicio se buscan minimizar. De esa manera ampliamos la entrega de valor a nuestros clientes y logramos un flujo continuo de producción. El foco es tener un flujo continuo de producción y esos conceptos como fundamento inicial procuramos llevarlo al sector de la construcción. ¿Y quiénes lo llevan? Lo llevan un grupo de profesionales que aterrizan estos conceptos, ¿no es cierto?, a la construcción y a sus características. ¿Cuáles son estos conceptos y estos principios? Los principios que plantea Lean son, en primer lugar, como les decía, el valor. Este valor entendido como aquello que el cliente requiere, aquello que el cliente valora. ¿Cómo lo valora? ¿Con qué calidad lo valora? ¿En qué cantidad lo necesita? ¿En qué momento lo requiere? ¿Sí? Tenemos que saber identificar el valor desde la perspectiva pura del cliente. Tenemos que entender bien lo que el cliente valora. Este es uno de los principales el primer principio que tiene Lean y que luego, ¿sí?, viene al segundo principio, que es el sistema pull, que nos dice que, ok, ahora vamos a producir y vamos a generar ese valor, pero a partir de la demanda de nuestro cliente, ¿sí? No vamos a entrar en un sistema de sobreproducción, porque normalmente el sistema de producción en masa genera, y de hecho Henry Ford lo hizo así, generaba vehículos en grandes cantidades y como lo decía Ford, ¿sí?, los clientes pueden escoger el color del vehículo siempre y cuando sea negro, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos que más bien identificar qué es lo que el cliente valora y producir a partir de esa demanda, y eso se llama el sistema pull. El otro elemento del principio es el flujo de valor. Lo que vamos a hacer es mapear cuáles son las actividades con las que desarrollamos nuestros proyectos, con las que desarrollamos nuestra obra, y ahí vamos a identificar qué actividades generan valor, qué actividades son necesarias, pero no son una fuente directa de generación de valor, y cuáles son básicamente desperdicio. Al identificar en este mapeo de flujo de valor, vamos a pasar al siguiente principio, que es el de flujo, en el que vamos a minimizar esas fuentes de desperdicio con la intención de generar lo que les decía, este flujo continuo de producción, este flujo continuo enfocado en una mejora continua, una mejora permanente, ¿sí?, una mejora permanente paso a paso, siempre buscando la perfección. Entendida como perfección, la entrega pura de valor, entregarle al cliente valor puro, sin desperdicio. Si bien este es un deseo que podemos verlo como difícil de lograr, ¿sí?, la perfección, algún colega me decía, Marco, incluso la perfección ni siquiera es deseable porque nos puede llevar a la insatisfacción, nos puede llevar a la frustración. Bueno, lo importante es que nosotros nos enfoquemos en que no debe haber una frustración, sino un aprendizaje de los errores, una mejora continua a partir de la minimización de esas fuentes de desperdicio,
porque lo que queremos es caminar hacia esa perfección, entre comillas, pero que también podemos llamarle excelencia. Entonces, cuando hablamos de Lean y enfocado en la construcción, lo que queremos es esa búsqueda de la excelencia en nuestros proyectos para entregar el máximo valor a nuestros clientes. Este es el foco principal, estos son los principios que plantea Lean y que hoy por hoy todas las tendencias de dirección de proyectos, de hecho el PMI se está enfocando también en principios porque necesitamos principios que rijan, ¿sí?, el día a día de nuestra acción y a partir de eso generemos esta búsqueda de excelencia. Con estos principios Lean es como estos profesionales, ¿sí?, estos profesionales que vemos acá, Lauri Koskela, un ingeniero finlandés, Glenn Ballard y Gregory Howell, investigadores y científicos, se puede decir, de Estados Unidos, desarrollaron principios, esquemas, herramientas, ¿sí?, enfocadas específicamente a nuestra industria. No necesariamente estamos hablando, porque hay quienes dicen, no, Lean funciona para el sector automotriz. No, Lean funciona para varios sectores, pero en el caso particular de Lean Construction, fueron desarrolladas herramientas concretas para nuestro sector por las características que tenemos, ¿sí? Entonces, fueron herramientas adaptadas, no adaptadas, creadas específicamente para nuestro sector, como lo es Last Planner System, una de estas herramientas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, Lauri Koskela, Glenn Ballard, Gregory Howell son parte de estos investigadores que van desarrollando el concepto y las herramientas de Lean Construction. Estas herramientas siempre tomando en cuenta el minimizar estas fuentes de despilfarro, como les había dicho. Son 8 fuentes de despilfarro. La primera es la sobreproducción, el producir más de lo necesario, el producir antes de lo necesario. Esto es considerado un desperdicio. También es considerado un desperdicio el exceso de inventario. Tener exceso de inventario puede provocar deterioro en los materiales o en los equipos que tenemos almacenados, puede provocar pérdidas, muchas veces vandalismo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos estrictamente el inventario necesario para cuidar el flujo continuo de producción que les mencionaba antes. El exceso de transporte, cuando hablamos de materiales y de equipos, ese también es considerado un desperdicio. Hablamos de defectos de calidad, ¿sí? Yo siempre digo, ¿por qué tenemos tiempo para repetir las cosas, pero no para hacerlas una vez y bien? ¿Sí? Estos defectos de calidad que nos generan retrabajos, nos generan insatisfacción del cliente, porque cuando llegamos a darnos cuenta de que existe algún defecto, lo corregimos, pero en construcción también tenemos los defectos ocultos, que quien se da cuenta luego es el cliente, y el cliente es el que cae en este escenario de insatisfacción con el sector en general, no solo con un contratista o un constructor específico, sino con el sector en general. Estos defectos de calidad también son pérdidas para nuestros proyectos. Los movimientos, así como les hablo del transporte, cuando hablamos de equipos y de materiales, hablamos de movimiento, en este caso de personas e información. Exceso de movimiento en las personas, exceso de movimiento en la información. Necesitamos tener una mejor organización de nuestras obras para que incluso el movimiento sea más eficiente. Sobreprocesamiento, documentación, informes que elaboramos y que nadie lee, que son extensos, con información innecesaria también, ¿sí? También hablamos de sobreprocesamiento con un caso muy práctico y simple. Por ejemplo, si necesitamos para una pared 2 manos de pintura, ¿por qué vamos a poner una tercera mano? Ese es un sobreprocesamiento. Y el problema de este sobreprocesamiento es que muchas veces quien puede darse más cuenta de este sobreprocesamiento es quien ejecuta el trabajo. De ahí la importancia de buscar esquemas de llevar la calidad al sitio, de que cada ejecutor se convierta también en una persona que controla la calidad. Una de las fuentes de desperdicio más graves y más repetitivas en la construcción, las esperas. Cuando esperamos por información, cuando esperamos por materiales, cuando esperamos por decisiones, estas también son fuentes de desperdicio. Y el octavo, el talento, el desperdicio de talento. Y aquí recordemos el cuadro que les mostré del libro
la máquina que cambió al mundo en cuanto a las ideas, los aportes que tenían los trabajadores en Japón contra los trabajadores en Estados Unidos. Más de una idea de mejora por parte de los trabajadores japoneses. Si nosotros incentivamos en nuestros equipos el aporte de ideas de mejoramiento, estamos aprovechando el talento. Si no lo hacemos, estamos desperdiciando el talento. Cuando tenemos profesionales que son muy buenos para algún rol específico y les ubicamos en otro lugar, también ese puede ser una fuente de desperdicio, más allá de que por ciertos momentos tampoco está mal la rotación en función de cómo estamos manejando nuestros proyectos. Pero ese es el foco. Tenemos que aprovechar el talento que tenemos en nuestros equipos y no absorber toda la responsabilidad, todas las decisiones, toda la solución de problemas en el líder del proyecto, en el director del proyecto. Necesitamos ampliar y empoderar a nuestro equipo para aprovechar ese talento. Estas son las 8 fuentes de desperdicio que tenemos que en cada una de las herramientas, en cada una de las acciones que utilizamos en todos nuestros proyectos, más allá de las herramientas específicas de Lean. Pero tenemos que tener cuidado con estos despilfarros porque al final generan pérdidas en la construcción, generan pérdidas de nuestros negocios, de todos los elementos que ya les conversé. Entonces, los beneficios que nosotros tenemos cuando aplicamos estos conceptos Lean son mayor productividad, mayor rentabilidad en nuestros proyectos, mayor satisfacción del cliente. El cliente termina más satisfecho. Tenemos menores desviaciones de plazo en la entrega de nuestros proyectos. En muchas ocasiones incluso podemos entregar antes, pero ojo, ya les voy a compartir más adelante algunos principios que también engloban a Lean. No simplemente es de entregar antes. Nuestros proyectos tienen varios ámbitos. Tenemos que entregar, tenemos entregables y objetivos de calidad. Tenemos objetivos de plazo, sí. También tenemos objetivos de presupuesto. Entonces, si para nosotros entregar antes va a significar incrementar el presupuesto, es una decisión que no deberíamos tomar, ¿sí? Salvo casos particulares de requerimientos del cliente. El tema de accidentes, reducción de accidentes. ¿Por qué? Porque estamos planificando mejor, estamos coordinando mejor el trabajo y de esa manera estamos ejecutando mejor nuestras obras. Estos son algunos de los beneficios más importantes, ¿sí? O más tangibles incluso que se consiguen con Lean, más allá de otros que también podemos tener. Y esto lo conseguimos, claro, a partir del uso de algunas de las herramientas propuestas por Lean. Y cuando normalmente algo que me pasa, empezamos a utilizar las herramientas Lean, por eso yo siempre recomiendo que cuando trabajamos herramientas Lean, también lo hagamos de la mano de la cultura Lean. Y si queremos empezar a trabajar la cultura, inmediatamente también apliquemos herramientas, porque las herramientas nos dan ese aspecto tangible y concreto de la práctica Lean, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando empezamos a aplicar las herramientas, los profesionales, los colegas, las personas empiezan a ver que no son herramientas complejas, son herramientas simples, son métodos paso a paso que no son complejos comparado con lo que muchas veces hacemos en ingeniería, en arquitectura, ¿sí? El conocimiento, la técnica que utilizamos en la ingeniería estructural, hidráulica y demás es mucho más compleja que los métodos que se utilizan en Lean. Entonces los profesionales, no pocos, me dicen, Marco, ¿sabes qué? De hecho, siento que yo ya venía aplicando muchas de estas ideas. En realidad son métodos simples. En realidad es casi sentido común. El tema es que cuando lo vemos así, pero no lo aplicamos con disciplina, los resultados empiezan a caer. La confianza que empieza a incrementarse en los planes que hacemos, o sea, al final, los planes que empezamos a hacer, sí se cumplen. Ese es un incremento en la confiabilidad de nuestros planes. Pero cuando no mantenemos la disciplina en esos métodos simples, los resultados empiezan a decaer. Y esto porque el sentido común no es una práctica común. Entonces me dicen, sí, Marco, es básicamente sentido común. Sí, pero como no es una práctica común, entonces decimos que Lean, si bien es simple, pero no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque implica esa disciplina en la aplicación de estas herramientas. Y además de la aplicación disciplinada de estas herramientas, también vienen los conceptos y los principios
que abrigan la aplicación de estas herramientas, ¿de acuerdo? Si nosotros aplicamos estas herramientas, pero a la luz de estos principios, es como vamos a tener mejores resultados. Entonces les decía, Lean es simple, pero no es fácil. ¿Y ahora qué hacemos cuando vivimos en un entorno en el que siempre nos inducen a buscar la gratificación inmediata? Nos bombardean con publicidad que nos ofrecen, que nos van a entregar las herramientas, las soluciones fáciles, rápidas, de bajo costo, sino gratuitas, ¿no es cierto?, para lograr resolver esos problemas crónicos que teníamos en la construcción. Entonces nos llegan y nos bombardean con esta información y pensamos que con alguna herramienta fácil vamos a tener una solución inmediata, una solución rápida a estos problemas que tenemos en la industria y que venimos acarreando, como vimos antes, desde los años 60, que es la medida. Pensemos qué es lo que pasaba antes, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿necesitamos soluciones rápidas para estos problemas crónicos? Sería genial decirles que sí. Si estuviéramos aquí en un espacio de algún programa de televisión, de ventas por televisión, de estas que nos ofrecen tener un buen estado físico y una buena salud con un par de productos económicos, sería genial poder transmitirles y decirles sí, pero en realidad no. Necesitamos esa consistencia en nuestro trabajo. Necesitamos enfocarnos para resolver problemas crónicos. Tenemos que, más que ir a estas soluciones rápidas, necesitamos irnos por los procesos naturales que tenemos en el universo, en el mundo, ¿de acuerdo? Estos son los procesos naturales que, aplicando con disciplina, con consistencia, nos van a dar excelentes resultados en nuestros proyectos. Cuando nosotros vemos cómo funciona la naturaleza, ¿sí? Nosotros vemos, esta imagen me gusta mucho y por eso la comparto. Nosotros necesitamos primero generar tierra fértil, porque en la tierra fértil, y si le preguntamos a cualquier agricultor, sabe que necesitamos tierra fértil para que podamos ahí sembrar, podamos cuidar, podamos regar, podamos fertilizar, y con esa paciencia y ese cuidado van a poder empezar a crecer, ¿no es cierto? Va a empezar a crecer esa planta que en el futuro nos va a dar buenos frutos, pero en función de ese cuidado que nosotros debemos tener. Y esos son los procesos naturales que tenemos en la naturaleza, ¿sí? Los niños nacen en un tiempo, nacen en 38, 40 semanas, ¿sí? Si queremos acelerar esos procesos, no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Vamos a tener problemas. En la naturaleza es lo mismo. Tenemos que aplicar esta ley de la cosecha. Entonces, si nosotros queremos tener primero suelo fértil, tenemos que trabajar la cultura. La cultura para mí es un símil a ese suelo fértil que nos va a permitir, ahí sí, en ese suelo fértil, podemos sembrar las herramientas o la tecnología específica, pero en ese suelo fértil que está hecho por la cultura de las personas, es donde esas herramientas y esa tecnología van, con el cuidado que vayamos a tener, nos van a dar a corto, mediano y largo plazo los resultados que esperamos. Pero porque debemos tener una filosofía y una visión a largo plazo, una visión a futuro. No esta visión de la gratificación inmediata. Si veo que la herramienta no está dando resultado, ¿sí? Si yo veo que la semilla no está creciendo, y vemos la imagen que está justamente inmediatamente a la derecha, nosotros vemos que la semilla empieza a germinar, empieza a aparecer la planta, pero todavía no la vemos, porque todavía está bajo tierra. Pero cuando no tenemos esa paciencia y esa construcción cultural y esa aplicación disciplinada de regar, ¿no es cierto?, de cuidar a esas herramientas, la aplicación con disciplina de esas herramientas, y se nos ocurre abrir la tierra para ver qué está pasando, destruimos todo el trabajo. ¿Por qué? Por apurados, por impacientes, ¿sí? Necesitamos fortalecer esa paciencia. Algún amigo y colega me decía, Marco, él tiene algunos años, unos 15 años más que yo, pero yo también viví lo mismo, ¿sí? En ese sentido. Me decía, Marco, imagínate que antes cuando veíamos una serie, veíamos un sábado una serie, y para ver el siguiente capítulo teníamos que esperar 8 días con paciencia hasta el próximo sábado para ver el siguiente episodio. Y teníamos la paciencia necesaria. Hoy, con las plataformas que tenemos de series a demanda,
ni siquiera tenemos la paciencia de esperar al siguiente día. Podemos vernos una serie completa en una noche, ¿sí? Es porque no estamos fortaleciendo esa paciencia y queremos para todos resultados inmediatos. Así como entrar a Google y buscar de inmediato la información necesaria, que es positivo, pero tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que cuidar el fortalecer esa paciencia, porque los mejores resultados se ven a futuro, los más importantes resultados se ven a futuro, y el foco y el enfoque que tiene Lean es ese, es el tener un trabajo de mejora continua, y esos pequeños pasos de mejora, esas pequeñas mejoras a largo plazo nos dan resultados extraordinarios. Y este concepto, esta idea de los procesos naturales, ¿cómo se aterriza en Lean? Se aterriza a través del triángulo Lean, ¿sí? Este triángulo Lean tiene 3 frentes. Tiene la parte de filosofía, la parte de tecnología y la parte de cultura. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de filosofía a largo plazo. Son los principios Lean que ya mencionamos. Esta maximización del valor, minimización de despilfarros, el concepto de mejora continua, de ir aplicando mejoras continuas, consistentes, ¿sí? La optimización global por sobre la optimización local. Lean plantea que nos enfoquemos en el conjunto del proyecto, que no debemos de enfocarnos simplemente en que uno de los contratistas haga su súper buen negocio. No, necesitamos que todos como proyecto caminemos hacia objetivos comunes. Y de esa forma vamos a tener un beneficio común también en el proyecto y vamos a alinearnos todos para conseguir esas metas. Entonces, enfocarnos en la optimización global por sobre la local y el respeto por las personas. Parte de ese respeto por las personas es escuchar sus ideas, es aprovechar su talento, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la amplitud de respetar a las personas que son quienes construyen esa cultura, esa tierra fértil. Esa filosofía a largo plazo tiene que ser aterrizada a través de la tecnología, las semillas que tienen que germinar. Y ahí tenemos herramientas como Last Planner, como Tag Planning, que es una herramienta también para sincronizar el trabajo y sectorizar el trabajo, el mapa de flujo de valor, la técnica de las 5 S que nos ayuda a organizar, a mantener ordenado y mantener limpio, y esto nos ayuda a mejorar el desempeño también en todos los espacios de la empresa y de la obra. El reporte A3 que nos ayuda a solucionar de manera metódica los problemas, los contratos IPD, que algunas de estas herramientas las voy a mencionar en unas láminas más adelante. Y para sostener todo esto, la cultura que tiene que ver con el liderazgo, con el compromiso, con el trabajo colaborativo, con la transparencia, con el aprendizaje continuo. Y para tener este aprendizaje continuo debemos tener entornos que sean tolerantes al error, ¿sí? Y ahí viene la transparencia, porque cuando las personas ocultan los problemas, estos problemas se acrecentan, se provoca un incendio y luego nos convertimos en bomberos, tenemos que estar apagando incendios permanentemente. Si creamos un entorno tolerante al error, entonces los problemas tienen que salir a flote. Cada persona, cada participante del proyecto, cada miembro de la empresa saca lo más rápido posible un problema para que podamos resolverlo, incluso en conjunto con el apoyo del talento de todos, y de esa manera aprendemos y fortalecemos a nuestras organizaciones y a nuestros proyectos a través del fortalecimiento nuestro como profesionales, y sin dejar de lado la disciplina. El trabajo consistente es el que nos da mejores resultados. Cuando aplicamos este triángulo que tiene esa alineación, como ustedes ven, a estos principios, a estos procesos naturales, es como vamos a empezar a conseguir los resultados. Desde el corto plazo empezamos a tener mejores resultados en la colaboración del equipo, en el cumplimiento de compromisos, en el incremento de la confianza que tenemos en nuestros planes. Empezamos a mejorar esos resultados desde el corto plazo, pero los mejores se ven a mediano y largo plazo. Los resultados de desempeño, de minimización, de reducción de costos, incluso de entrega de mayor valor a nuestros clientes, se ve a mediano y largo plazo si trabajamos con esta disciplina. ¿Haciendo qué? Trabajando esta cultura para llevar nuestros proyectos de un entorno de conflicto, que hoy por hoy tiende a ser un espacio de conflicto, altamente conflictivo, llevarlo a un espacio de colaboración, en el que aprovechamos el talento de todo el equipo y en el que nos fortalecemos a partir del aprendizaje de todos.
ese aprendizaje individual se convierte en un aprendizaje colectivo de equipo y eso hace que nuestras empresas se fortalezcan, que nuestros proyectos se fortalezcan. Este trabajo colaborativo tiene que ser aprendido también, porque nosotros aprendemos en nuestros ámbitos de construcción, de ingeniería, de diseño, de arquitectura. Nosotros aprendemos mucho de la parte técnica, pero para colaborar también existen técnicas. No es simplemente instintivo, que hay quienes, claro, tienen una importante inclinación ya y facilidad para colaborar, pero la colaboración también se aprende. Estas habilidades blandas de persuasión, de comunicación, de escucha, también se aprenden. Y podemos aprender a hacer buenos compromisos que nos permitan lograr mejores resultados de nuestros proyectos a través de un adecuado trabajo en equipo, a través de herramientas que nos permitan anticiparnos a los problemas. Cuando hablamos de Last Planner System, nosotros hablamos de un sistema que tiene varias herramientas en las que abordamos la planificación colaborativa, en la que aplicamos la anticipación a los problemas. Con el Look Ahead, que es una de las herramientas del sistema, con el Look Ahead nosotros nos anticipamos a los posibles problemas de producción que vamos a tener semanas adelante, nos anticipamos y de esa manera logramos ese flujo continuo de producción. Hacemos gestión de promesas para fortalecer también el desempeño del equipo. Me han dicho, Marco, mira, supe que nos puedes ayudar a mejorar los compromisos del equipo, que me puedes ayudar a que la gente me haga caso, a que la gente cumpla lo que promete. Con eso basta. Si logramos eso en el equipo, estamos del otro lado. Pues sí, podemos hacerlo eso a partir de tener un enfoque de trabajo colaborativo, que incluso, como les muestro en esta lámina, se puede hacer hoy por hoy en entornos remotos, en entornos de trabajo virtual, como lo exige, lo ha exigido la situación por la que estamos viviendo. Pero es esta habilidad de este trabajo colaborativo la que nos permite tener estos resultados, ¿sí? Quiero compartirles un pequeño video. Si no se escucha bien, yo voy a comentarles un poco, pero tiene relación con esto. En Lean hablamos mucho del tema también de practicar estos comportamientos, practicar y aprender estas habilidades de colaboración a través de entornos controlados, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de un proyecto real, hay muchos riesgos, pero en un entorno controlado podemos aprender sin corrernos riesgos de costos y de seguridad y calidad en nuestros proyectos. Entonces, esto lo podemos aprender midiendo productividad, midiendo desperdicios, midiendo colaboración, ¿no es cierto? Y luego lo llevamos a nuestras obras. Pero podemos ver cómo también en estos entornos, con estas simulaciones, que nosotros podemos tener mejores resultados cuando trabajamos con metodologías colaborativas porque estamos aprovechando del talento de nuestros equipos. Entonces, con esto viene la reflexión con la que quiero ir cerrando esta conferencia. Hoy estamos hablando de la revolución industrial 4.0. Se habla de la construcción 4.0. Y cuando hablamos de la construcción 4.0, hay mucha tecnología que está relacionada con esta cuarta revolución. Algunos de los elementos considerados son los almacenes inteligentes, como lo vemos ya en Amazon, los robots colaborativos, que hoy tienen sensores que detectan la presencia de humanos y pueden trabajar de una manera colaborativa. En construcción tenemos drones y escáneres que nos permiten hacer levantamientos de información con mucha mayor rapidez. Con eso obtenemos nubes de puntos. Con esas nubes de puntos que antes eran levantamientos manuales que nos llevaban muchísimo tiempo, hoy podemos llevar esas nubes de puntos a un nivel de precisión mucho más alto. Esto nos permite también trabajar con BIM, que son estos modelos de información de nuestros proyectos de infraestructura, ¿sí? Y que también con estos modelos también podemos abordar temas de impresión 3D. Esta impresión 3D que incluso nos da mayor seguridad en ciertos entornos. Hay ya proyectos, por ejemplo, de puentes
que si son ejecutados por humanos serían de alto riesgo para la seguridad, podrían haber muchos accidentes, pues ahora se están utilizando brazos robóticos que imprimen estos puentes en esos sectores riesgosos, imprimen los puentes que están desarrollados en modelos BIM y que parten también del levantamiento de información a partir de los drones y de las nubes de puntos. Pero toda esta tecnología se está promocionando como que va a ser el boom de la construcción. La construcción se va a desarrollar muchísimo a partir de esta tecnología que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. Sí, es cierto, nos puede ayudar a ser más eficientes. Pero regresemos a la curva que les mostré al principio de la conferencia. Este es el índice de productividad desde el 64 hasta el 2009. Y si nosotros revisamos cuándo fue la tercera revolución industrial, la revolución de la electrónica, la revolución de la informática, cuando surgieron todos los softwares para desarrollo de la ingeniería, de la arquitectura. Esto fue en el año 69. Y aquí se desarrollaron estos softwares. Y si nosotros vemos la línea amarilla, marca el año 69, y miremos la tendencia de la línea roja, que es de la productividad en la construcción, no se incrementa. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Sí? ¿Cuál es mi planteamiento en este caso? Que no estamos fijándonos en la optimización global. Por supuesto que un ingeniero estructural hace sus diseños mucho más rápido de lo que hacía antes a mano. Por supuesto que un arquitecto hace sus diseños mucho más rápido hoy con el CAD que antes cuando lo hacía a mano, por supuesto. Pero esa es la eficiencia local, la eficiencia individual. ¿Cuál fue el impacto de esto con la eficiencia global del sector de la construcción? Aparentemente ahí tenemos los desafíos. Y una de las cosas que está pasando con BIM, y en mi experiencia y de lo que yo veo, una de las cosas que está pasando, por ejemplo, con BIM, es que estamos utilizando BIM como una herramienta tecnológica, pero que no la utilizamos de manera colaborativa. Y no la utilizamos de manera colaborativa porque cada quien maneja sus modelos a su manera. No hay estándares, no hay protocolos que nos muestren cómo tenemos que trabajar colaborativamente esos modelos. Entonces la reflexión y el llamado a todos como sector en Latinoamérica y en el mundo, ¿sí? Pero acá en nuestro entorno latinoamericano, es cómo podemos aprovechar las ventajas tecnológicas que se vienen, pero a partir de estos nuevos conceptos de trabajo colaborativo. Y aquí les hablo de la gestión Lean de proyectos. La gestión Lean de proyectos suma a todas las herramientas que ya tenemos, a todas las técnicas, los procesos y los métodos que ya conocemos y con los que ya venimos trabajando en la construcción. Le sumamos herramientas adaptativas como es Last Planner System en el lado de la producción, que nos ayuda a hacer frente a esta incertidumbre que les decía antes. Este entorno de alta incertidumbre podemos hacerle frente con herramientas adaptativas como es Last Planner System. Combinándole con entornos digitales, colaborativos, para hacer modelos colaborativos como es BIM. Si combinamos estos dos, podemos hacer una importante sinergia, pero claro, trabajando BIM también bajo un concepto de trabajo colaborativo, bajo un entorno, como les digo, entorno digital y colaborativo. Y si le sumamos a esto una herramienta conocida como IPD, que son contratos colaborativos también, en la que ya no hacemos un contrato entre dos partes, sino que es un contrato entre todas las partes que participan en el proyecto, y en ese contrato nos alineamos todos a objetivos comunes. Ya no solo hay los objetivos de las dos partes, sino que hoy estamos hablando de contratos colaborativos en los que tenemos objetivos comunes y firmamos todos un contrato colaborativo. Estas son cosas que ya se están trabajando en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y que son desafíos. Podemos empezar acá, mi recomendación, podemos empezar acá con Last Planner, con BIM. Podemos empezar con estas herramientas para luego avanzar hacia estos contratos colaborativos que ya implican muchos cambios culturales necesarios, pero que tenemos que ir avanzando paso a paso, como les decía, pero todo bajo el paraguas de estos principios Lean, de respeto por las personas, de mejoramiento continuo, de búsqueda de la excelencia, de optimización global por sobre estas eficiencias locales. Si nosotros nos enfocamos de esta manera colaborativa,
Vamos a hacer frente a esas características de trabajo desarticulado. Vamos a hacer frente a esas características de planificación deficiente que les decía al principio de esta charla. Y de esa forma, tener un concepto de gestión de proyectos que, como lo decía Fernando Flores alrededor de los años 80, la gestión o la administración es ese proceso de franqueza, de escuchar y obtener compromisos que incluyen una preocupación para la articulación y activación de la red de compromisos, principalmente producidos a través de las promesas y demandas que permiten la autonomía de las unidades productivas. Y yo resalto estas palabras: proceso de franqueza. Esto tiene que ver con esa transparencia en el manejo de la información y en el manejo de la problemática que tienen los proyectos. Resalto la palabra red de compromisos, que a mí me gusta incluso llamarle una cadena de compromisos, en la que cada uno de los profesionales que estamos siendo partícipes del proyecto somos un eslabón. Y en la medida que ese eslabón sea fuerte, los compromisos de ese eslabón sean fuertes, cada eslabón va a ser una cadena fuerte de compromisos y nos va a ayudar a cumplir nuestros compromisos también con nuestros clientes. Pero cuando tenemos esta gestión de promesas y demandas, también nos permitimos autonomía. Y en esa autonomía también aprovechamos el talento de todos los participantes del proyecto, de manera de ya no tener organizaciones verticales, sino tener organizaciones más orientadas hacia proyectos. Es un desafío que tenemos en la construcción. Esto implica liderazgo, implica un trabajo fuerte de liderazgo, porque tenemos que cambiar algunos paradigmas de nuestro liderazgo que tienen que ver también con la formación que tenemos. La formación académica, el sistema educativo actual tiende a fortalecernos nuestro pensamiento lógico, nuestro foco en la eficiencia, nuestro foco en el control de recursos. Pero tenemos que avanzar también a fortalecer un poco más también el otro lado de nuestro cerebro, el hemisferio derecho, en el que tenemos que trabajar la eficacia, además de la eficiencia. No solo el control de los recursos, sino trabajar también con las personas. Y a las personas tenemos que inspirarles más que controlarles. A las personas se les arregla desde sus virtudes y no desde sus defectos, como a las máquinas. A una máquina la arreglo a partir de encontrar el defecto y darle solución. A las personas no. A las personas, ¿no es cierto?, les inspiramos y les alineamos a partir de sus fortalezas y de sus virtudes. Son desafíos que tenemos como líderes en la construcción, pero que al trabajar poco a poco en una actitud de mejora continua, diaria, permanente en esto, vamos a lograr mejores resultados y vamos a poder revertir esa tendencia penosa hasta ahora del conjunto de nuestro sector, a través, como les digo, de este fortalecimiento, además de las habilidades técnicas que tenemos y que son muy positivas, de solución de problemas y de pensamiento lógico, como les decía, combinarlo con estas otras habilidades, estas habilidades blandas, que no sé por qué les llaman blandas, si son bastante duras de trabajar, pero tenemos que trabajarlas para poder dirigir y liderar nuestros proyectos, liderar nuestra industria y con eso conseguir los resultados que queremos como constructores. Para cerrar, dejarles con esta frase, ¿sí?, que creo que cierra un poco la idea que quería transmitirles en esta conferencia, que la dijo Zig Ziglar, y dice: construye un equipo, luego el equipo construirá el negocio. Enfoquémonos en esos procesos que nos van a ayudar a hacer mejor las cosas, pero haciendo partícipes a los talentos con los que trabajamos en nuestra industria, que son talentos de un altísimo valor, ¿sí? Entonces, con esto y compartiéndoles algo de bibliografía también, algo de bibliografía que les puedo recomendar, que tiene relación con Lean Construction, y que hoy por hoy también el Project Management Institute, que es la organización que busca las buenas prácticas en dirección de proyectos, ha incorporado también desde el 2016 en su extensión de construcción conceptos como Lean Construction y conceptos como BIM, considerándolos buenas prácticas para mejorar el desempeño de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Nada más, agradecerles muchísimo nuevamente, tanto a SAI, como les decía, como al PMI
Antioquia, y a todos a ustedes por su atención y su presencia, y estoy gustoso de poder responder a sus inquietudes. No, muchísimas gracias, ingeniero Marco. Extraordinaria conferencia, excelente. De eso queda testimonio, de esas expresiones de felicitación queda testimonio en nuestro chat del canal. Pues la visión que usted nos ha dado es perfectamente acorde para los tiempos que vivimos, tiempos en los que buscamos, como usted dice, la gratificación inmediata, el concluir los proyectos lo más rápidamente posible, y eso nos afecta. Pues sí, como usted ha mostrado en estas curvas, no está ocurriendo así. En el sector de la construcción hay, como usted ha dicho, que se den los procesos de manera natural y con todo, pues con toda esta tecnología, metodología Lean, pues nos deja unas enseñanzas muy profundas. Comenzar a preguntarle si esa tendencia que vemos del 69 a esta parte de la historia que vemos en decrecimiento del sector de la construcción, ¿es Latinoamérica o es todo el mundo? ¿O es el globo terráqueo? De hecho, decirlo de alguna manera. Sí, de hecho ese estudio es hecho en Estados Unidos. Es analizado el sector de la construcción en Estados Unidos. Hay otros estudios, no a ese nivel, sino más bien en el cumplimiento de plazos y presupuestos, que son otros estudios realizados en Reino Unido, por ejemplo, que ahí nos mencionan que alrededor del 40% de proyectos no se cumplen en el tiempo establecido. Entonces, claro, por momentos podríamos decir, si en el primer mundo está pasando esto, con empresas entre medianas y grandes, los desafíos que tenemos acá también son importantes. Exactamente, sí. Entonces ocurre también, el 75% de los proyectos tienen retrasos, 60% de los proyectos se entregan en el plazo estipulado. Entonces es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global, pues, ¿no? Sí. La construcción es una industria que está rezagada en cuanto a productividad y a innovación con respecto a las demás. Entonces, por eso siempre yo planteo la reflexión, porque hablamos mucho de la construcción 4.0, pero pienso que hay trabajo previo, que todavía son tareas pendientes que tenemos que hacer y que van principalmente en el tema de la colaboración. El tema de BIM está muy difundido y en realidad está generando mucha eficiencia en el trabajo, pero también tengo la inquietud en qué medida está beneficiando a todo el ciclo de vida de los proyectos. Los arquitectos, los ingenieros diseñan mucho más rápido. Los promotores venden mucho mejor sus proyectos, porque hoy con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con los modelos BIM que tienen un nivel de renderización que prácticamente hay que tener un excelente ojo para diferenciar si el proyecto es real o es un render hecho en BIM. Esas son cosas extraordinarias, pero ¿en qué medida va a sumar a la productividad? Y para mí tiene que ver con el trabajo colaborativo. Muy bien. Paso a leerte, Marco, las preguntas que nos han llegado a nuestro chat. Comienza, ¿puede comentar sobre las diferencias que se presentan al aplicar Lean en las diferentes áreas de la construcción? Las diferencias. Sí. Por ejemplo, uno de los ejemplos es voy a hablar de una de las herramientas, ¿sí? Que es Last Planner System. Last Planner System es una herramienta de planificación que busca combinarse con la planificación tradicional, pero dándole también un enfoque adaptativo a esta incertidumbre con la que nos encontramos en los proyectos, en el entorno actual, ¿no es cierto? Entonces, con la planificación tradicional, normalmente una de las diferencias es que con la planificación tradicional yo procuro adivinar el futuro. ¿Sí? Tengo un proyecto y, o sea, está bien como una primera aproximación, está bien. Yo planifico el futuro, planifico un proyecto que posiblemente va a demorar 24 meses y que va a arrancar en junio del 2022 y que a partir de junio del 2022 va a demorar 24 meses. Entonces, en mi planificación hay cosas que yo no voy a poder predecir. Yo no voy a saber qué clima va a haber. Hoy que Wilfer me contaba que por allá también, igual que acá en Quito, está lloviendo intensamente. Uno no puede predecir las condiciones climáticas.
Uno no puede predecir si los proveedores van a tener en stock los materiales necesarios de manera oportuna. Uno no sabe si va a contar con la mano de obra también en cantidad y en oportunidad en el momento de la ejecución. Hay varias cosas que no podemos predecir. Entonces hay mucha incertidumbre que nosotros mismos le ponemos a nuestra planificación, pero es porque ese es el método con el que contamos, ¿sí? Este método predictivo en el que buscamos adivinar. Entonces, claro, no digo dejamos esta forma de planificar. Seguimos con esta planificación que en el argot de Lean se le llama el primer planificador. Esta persona o grupo de personas que hacen ese primer plan. Ahora, cuando se acerca el momento de la ejecución de obra, tenemos que empezar a hacer planes, ¿no es cierto? Planes conforme se va acercando el momento de la ejecución. Entonces, en el caso de las planner, lo que se hace es dividir la planificación en 3 etapas. Una, el plan maestro, que es a largo plazo; otra, que es a mediano plazo, que es la que les decía, el look ahead, ¿sí? Que es otra de las herramientas; y finalmente el plan a corto plazo. En el plan a corto plazo, nosotros ya llegamos a un nivel altísimo de detalle. Coordinamos el trabajo de cada uno de los contratistas, de cada uno de los frentes. ¿Cuándo empiezan? Empiezan lunes, empiezan miércoles en la tarde. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Es un nivel de detalle altísimo. ¿Pero por qué? Porque ya estamos cerca de la ejecución. En Last Planner hay un principio de que el detalle en la planificación aumenta conforme se acerca el momento de la ejecución. Planifico con mayor detalle en la medida en la que me acerco al momento de la ejecución. Mientras tanto, no hace falta entrar en muchos detalles, ¿sí? Esta, digamos que sería una de las principales diferencias con respecto a este tema de la planificación. Y por otro lado, para dar un segundo ejemplo, que tiene que ver con esta optimización global, necesitamos alinearnos a objetivos comunes. Cada contratista en un proyecto rema para su lado. Y ahí es donde entramos en conflicto. Hay relaciones antagónicas en el proyecto, ¿sí? Tenemos que buscar ese alineamiento de manera de lograr objetivos comunes, de manera que todos remamos para ese mismo lado, y a la final vamos a tener un beneficio como proyecto que va a ser un beneficio para todos. Muy bien, ingeniero. Nos preguntan, bueno, agregan más felicitaciones a su conferencia, nos dicen, ¿cómo se mide la productividad establemente en el tiempo de forma que se puedan construir las curvas comparativas mostradas? Ya, mira, voy a procurar, como siempre buscamos en Lean, hacer las cosas lo más simple posibles, ¿sí? Lo primero que empezamos a trabajar, por eso les hablaba yo de empezar con acciones simples de mejora continua que a corto, mediano y largo plazo nos van dando ese incremento en el desempeño de nuestros proyectos. Para nosotros mejorar la productividad en nuestros proyectos, ¿sí? Mejorar el desempeño en costos, mejorar el desempeño en el avance del proyecto y demás, esa productividad, tenemos que empezar a venir pasos atrás. Y lo primero que hacemos es incrementar la confianza de nuestros planes. En muchos proyectos me he encontrado con que tienen su cronograma guardado en un cajón, ¿sí? Con suerte en empresas más grandes, más organizadas, el cronograma guardado en un cajón. En proyectos pequeños, el cronograma casi que pisoteado por ahí, nadie lo revisa. ¿Por qué no revisamos esos cronogramas? Porque no son confiables, se podría decir. O sea, a la final los profesionales ven y dicen, pero esto es imposible de cumplir. ¿Cómo se les ocurrió poner estos plazos y estos volúmenes de obra, ¿no es cierto? Entonces, al final los constructores van haciendo lo que se puede. Entonces, cuando nosotros empezamos a incrementar la confianza de nuestros planes, y esta confianza se consigue dando un seguimiento a los compromisos de producción de cada uno de los contratistas o actores del proyecto. Cuando le damos un seguimiento a esos compromisos de producción y vamos midiendo esos compromisos de producción, empezamos a incrementar ese nivel de compromiso y va de la mano la confianza de nuestros planes. Conforme vamos incrementando esa confianza de nuestros planes, y ahí hay un indicador que se llama el PPC, el porcentaje de promesas cumplidas. Cuando nosotros vamos analizando entre otros indicadores, vamos analizando este porcentaje de promesas cumplidas,
Al incrementarle y estabilizar este indicador, ¿no es cierto?, sumado a otro indicador que es el de causas de no cumplimiento, porque si no cumplen, y este es no quiero extenderme mucho, pero cuando cumplo, sube mi indicador de cumplimiento de producción. Pero ¿qué pasó si no cumplo? Normalmente en el método tradicional, si no cumplió, bueno, la próxima semana sí cumples. Pero acá tenemos que analizar la causa de no cumplimiento, porque es parte de la mejora, es parte de la anticipación. Entonces, con estos indicadores empezamos a incrementar la confianza en esos compromisos de producción, vamos estabilizándolos y esto va a lograr que en el futuro mejoremos la productividad de nuestros proyectos. Muy bien, ingeniero. Nos dicen magistral presentación, muchísimas gracias. José Antonio Riascos nos dice muchas gracias por esta magnífica conferencia y nos pregunta, ¿es posible aplicar el enfoque Lean en organizaciones de servicios? Absolutamente, absolutamente. De hecho, perdón, ¿quién? José Antonio Riasco. José Antonio. De hecho, José Antonio, yo pienso que yo veo a la construcción como tiene mucho de servicios, mucho de sector de servicios, es un servicio de construcción el que damos nosotros, pero sí, definitivamente, de hecho, lo interesante del Lean en la construcción es que como también se puede aplicar al sector servicios, entonces nosotros lo aplicamos tanto en el ámbito de producción, en la obra, como podemos aplicarlo también en el ámbito de la oficina. Entonces, en la oficina podemos implementarlo en el área de compras, en el área de logística, y si nuestro negocio es, por ejemplo, una promotora inmobiliaria que tiene un sector fuerte, un área fuerte de ventas, también podemos implementarlo ahí. Lean tiene estos principios de entregar el máximo valor al cliente, minimizando desperdicios. Y si reflexionamos un poco incluso en estas fuentes de desperdicio, también se produce en el sector bancario, donde se aplica Lean, en el sector de seguros, en el sector médico, ¿sí? En el sector médico también, en los hospitales se aplica Lean, porque también, por ejemplo, una de las fuentes de desperdicio decíamos que son las esperas. En la construcción es la espera de materiales, la espera del hormigón, la espera del personal, ¿no es cierto? En una clínica son pacientes esperando su turno. ¿Cómo podemos minimizar las esperas en eso? Entonces, en servicios, en producción, en construcción, en todos los sectores se puede aplicar el enfoque Lean. Perfectamente. Nos comenta uno de los asistentes, me quedo con inspirar personas más que controlarlas. Tremendo. Dice Mario Saldarriaga también, excelente. Qué gusto, Mario. Es una visión muy de futuro, mil gracias. Eso hará una construcción, una economía mucho más eficiente. Nos preguntan también o nos señalan cómo se relaciona con la gestión de los beneficios del proyecto y la estrategia desde el plan de negocios. ¿Cómo se relaciona con la gestión de los beneficios del proyecto y la estrategia desde el plan de negocios esta metodología Lean? ¿Qué le podemos contestar, ingeniero? Mira, en realidad nosotros partimos, de hecho, es importante que parta la implementación y esa transformación y esa adopción de este concepto en nuestras organizaciones a partir de nuestros objetivos estratégicos como organización. Nosotros necesitamos incorporar en nuestra cultura de trabajo, porque Lean va de la mano con este tema de la mejora continua y la entrega de valor. Entonces, nosotros tenemos que alinear en realidad a nuestros objetivos estratégicos. Cuando nosotros alineamos, y de hecho hay metodologías específicas, hay una metodología específica que se llama Hoshin-Kanri, que es para la planeación estratégica con enfoque Lean, pero a la final el concepto es, nosotros necesitamos esa orientación a largo plazo como organización, porque de esa forma es como vamos a pasar todo ese aprendizaje de cada proyecto. Ese aprendizaje se va a ir construyendo de manera que nuestras empresas, porque nuestras empresas de construcción que están basadas en proyectos, muchas veces me han dicho, Marco, pero es que si yo tengo proyectos de corto plazo, es difícil proyectarnos como organización a largo plazo, porque a veces tenemos proyectos, a veces no tenemos proyectos y demás. Pero al nosotros trazar dentro de nuestro plan estratégico, el manejarlo con
el concepto Lean y con todas estas herramientas y estas metodologías, lo que hacemos es llevar ese aprendizaje que tenemos de cada uno de los proyectos al siguiente y a los demás, y así se construye un conocimiento, gestionamos un conocimiento organizacional que va definitivamente a impactar muchísimo en los resultados de rentabilidad, en los resultados de cultura organizacional en nuestra empresa. O sea, con esto mejoramos la cultura organizacional, incrementamos la rentabilidad, mejoramos muchísimo la relación con nuestros clientes. O sea, esto pasa a ser un elemento clave de la estrategia de nuestras empresas. Y en ese sentido, incluso te recomiendo un libro que se llama Las claves del éxito de Toyota, que habla de cómo en Toyota implementaron todos estos enfoques Lean en su organización y cómo hay muchas organizaciones de distintos sectores que al incorporarlo como parte de su estrategia impactan directamente en los beneficios del negocio. Muy bien. Nos preguntan, Marco, ¿cómo se estimulan o cómo se premian los logros? O sea, en esto, los avances, la consecución de éxitos, ¿qué papel juega y cómo se gestiona? Sí, ahí, por ejemplo, siempre hay que analizar y hay que armar una estrategia con respecto a este tema de los logros, sobre todo teniendo cuidado de que vaya a existir la contrapartida de los castigos, ¿sí? Porque muchas veces cuando se plantean logros, van de la mano de tal vez alguna sanción o castigo. En eso debemos tener cuidado. Es importante diseñar, ¿sí?, un sistema de valoración de los logros, ¿sí?, que no únicamente tiene que ser económico, pero te diría, hay muchos elementos para premiar a los equipos, pero incluso te diría yo que la propia satisfacción de la gente que se involucra con Lean es que empiezan a trabajar, yo les decía, incluso disfrutan más del trabajo porque hay una mejor coordinación. Como anécdota, el gerente de un proyecto, recuerdo que me decía, Marco, creo que por fin me voy a poder ir de vacaciones. Porque no me podía ir de vacaciones. Tenía que estar yo aquí resolviendo todos los problemas, ¿sí? Entonces, podemos diseñar elementos para que sean como un premio por ir logrando las cosas, pero mira, ¿cuál es el cuidado? Yo más bien planteo un pequeño cuidado con eso. Por un lado, si yo dejo el tema de la sanción, si yo de la mano llevo algo como una sanción o algo por el incumplimiento en cambio, o que no se logren las metas, ahí el problema es que puedo irme en contra de esto de crear un entorno tolerante a los errores. Cuando yo empiezo a dar estos premios o estas sanciones por logros, podría yo caer en el hecho de que el equipo empiece a decir, mi PPC está más alto, porque con esto nos van a premiar. Entonces ponen un poquito más alto el PPC, pero estoy rompiendo con el principio de transparencia, ¿sí? Eso hay que tener cuidado, porque lo importante es que las cosas salgan a flote, los problemas salgan a flote, y por momentos es excelente que los problemas salgan a flote. A veces se piensa que porque un proyecto no cuenta los problemas que tiene, le está yendo bien, pero no es así. Es importante que estos problemas salgan a flote. Entonces, está bien, para cerrar, digamos, la respuesta, está bien hacer un diseño en el que se pueda premiar o gratificar al equipo cuando tiene logros, pero con ese cuidado que no rompa estos principios en los que buscamos que se identifiquen los problemas para luego resolverlos. Quizás no te cierro el tema diciéndote, de acuerdo con tu exposición, lo que el Lean procura es que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Que lo que sea de todo el equipo, más que fomentar un principio de autoridad, entiendo yo. Sí, aquí hay un principio de liderazgo, pero un liderazgo que no sea dominante, un liderazgo que sea colaborativo. Entonces, un liderazgo que promueva la participación de todos los profesionales y contratistas, porque tú sabes que el profesional que se encarga del movimiento de tierras pasa a ser un especialista en eso porque se dedica a eso. Y los estructurales son especialistas en eso. Entonces, por momentos, los líderes del proyecto que tienden a ser un poco dominantes,
piensan que ellos, a través de ellos, tiene que pasar la solución de los problemas y ellos deben tomar todas las decisiones. Claro, tomar la decisión sí, pero es importante que nutran sus decisiones del aporte de todo el talento que tiene el equipo. Pero entonces el primer convencido de la metodología Lean tiene que ser el líder y Total. tiene que tener una comunicación asertiva con todo su equipo. Entonces, compartir eso exige una muy buena comunicación. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Para que el líder se distribuya a todo el equipo que tiene el proyecto en sus manos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Wilfer. En realidad, para mí, el liderazgo es la columna vertebral de nuestros proyectos. ¿Sí? Es la columna vertebral. Y esa columna vertebral parte por sí. El líder que encabeza el proyecto, como el director, el gerente del proyecto, que debe tener ese liderazgo colaborativo y que debe ser el guía del equipo. Pero pienso que también el liderazgo tiene que estar en los mandos medios, en los residentes y demás personas. El líder que encabeza el proyecto tiene que incentivar también el desarrollo del liderazgo de los demás colaboradores. Un liderazgo visto desde el punto de vista del tomar las riendas de sus resultados, ser responsables de sus compromisos, ¿sí? Tener en tu proyecto residentes de obra responsables que dicen, ¿puedo adquirir este compromiso de producción? O que con toda seguridad también te digan, sabes que ese compromiso de producción no lo puedo adquirir porque tengo estas restricciones. Ahora, si trabajamos juntos en eliminar esas restricciones, yo logro cumplir con esos compromisos. Entonces empezamos a fortalecer un liderazgo, empezamos a tener una organización de líderes. Y eso es lo que tenemos que inspirar y buscar construir. Que los líderes que encabezan los proyectos inspiren al resto del equipo para que también se conviertan en líderes. Muy bien, ingeniero. Nos preguntan, ¿tiene alguna relación la metodología Lean, tiene alguna relación con la planificación por olas comúnmente utilizada en la construcción? La planificación por olas. Sí. Mira, olas. Sabes que no sé, tal vez con otro término o algún otro detalle, pero a lo mejor, no había escuchado la planificación por olas. A lo mejor si la persona que formuló nos aclara lo que significa planificación por olas, te volvemos a hacer la pregunta. De acuerdo, pero si no, ya tengo una tarea. Allí una tarea por resolver. Nos preguntan, ¿es Lean un estándar o una metodología? ¿Cabe dentro de las metodologías ágiles? ¿Es predictiva o impulsada por el cambio? A ver, Lean, Lean digamos que es el concepto, ¿no es cierto? Lean es este concepto que considera la filosofía, las herramientas y la cultura. Dentro de las herramientas, para los proyectos tenemos esta herramienta que es Last Planner System, que es el sistema del último planificador. Este es un sistema en cascada también, es un sistema en cascada, pero que es un sistema más adaptativo. Es adaptativo al modelo predictivo, que es contrario, digamos, a las metodologías ágiles. Digamos que en el agilismo hablamos de los métodos tradicionales predictivos y hablamos de los métodos ágiles. Last Planner es un método adaptativo, ¿sí? Es un método adaptativo que se combina con el método predictivo tradicional que utilizamos para ayudarnos a gestionar la incertidumbre propia de nuestros proyectos. Ahora, tenemos algunas conversaciones y discusiones y todavía algunos análisis con varios colegas con respecto a la aplicación del agilismo en la construcción, sobre todo en la etapa de ejecución de las obras. En realidad, en la etapa de la ejecución de las obras, por las características físicas que tienen nuestros proyectos, pienso que la mejor herramienta para trabajar esa adaptabilidad de nuestros proyectos es Last Planner System. Sin embargo, el agilismo se combina muy bien con BIM, por ejemplo, en las etapas de diseño, o el agilismo también ya en la etapa de entrega y puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, insisto, para la ejecución del proyecto pienso que la herramienta que nos ayuda de mejor forma a gestionar esa incertidumbre y esa adaptabilidad es Last Planner System. Sí. Nos aclara alguien o alguien nos informa acá, justamente quien hizo la anterior pregunta sobre el tema del agilismo, es que olas es predictivo. Es un tema en cascada debe ser. La metodología en cascada puede ser, debe tener relación, sí. De hecho, Last Planner System se considera un método de planificación en cascada también,
porque trabajamos el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Sin embargo, es un sistema más adaptativo que el método tradicional. Correcto. El ingeniero Carlos Macías, que ha sido conferencista nuestro en algunos martes de la SAI. Un abrazo para Carlos. Sí, Carlos, sí. Quiere dejar esta frase allí como reflexión. Si hay, dicha por usted, ingeniero, si hay tiempo para un reproceso, ¿por qué no hay tiempo para hacer las cosas bien? Sí. Esa creo que es una pregunta que tenemos que hacernos no solo en la construcción, en muchos sectores abordo este tema, pero particularmente en la construcción, muchos de las empresas y profesionales y proyectos con los que trabajo, una de las cosas que más provocan quejas o reclamos son los retrabajos. Es un reclamo frecuente. Sí. Ya vamos terminando, pues nos podríamos quedar aquí, tenemos muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, indicio pues de lo significativo que ha sido la conferencia, ingeniero Marco. Para mí un gusto. Sí, queda esta reflexión mía en lo particular, o una reflexión suya, que yo la repito acá. Dice, Lean es simple, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? ¿Y por qué es simple y por qué no es fácil? A ver si podemos ampliar ese concepto. Perfecto. Yo quiero poner un ejemplo simple también. Un ejemplo simple. ¿Qué implica jugar tenis? Coger una pelota con una raqueta y pasar por encima de una red, ¿no es cierto? Entonces, el deporte es simple. Es simplemente coger la pelota y pasarla encima de una red y que la otra persona, el otro deportista, haga lo mismo. Y hacemos esto de manera recurrente. Entonces, es simple. Pero ser campeón del ATP o estar rankeado entre los mejores, eso no es simple. Exige mucha disciplina, mucho trabajo, mucha consistencia, ¿no es cierto? Es como el tema de nuestra salud, nuestro estado físico. Si nosotros queremos tener una mejor salud, queremos tener una buena condición física, la respuesta es simple. Come sano, haz deporte. Pero ¿por qué no todos tenemos entonces una buena condición física y una buena salud? ¿Sí? Porque implica disciplina. Entonces, la invitación para quienes no conocen las herramientas y demás, a que profundicen un poquito, a que aborden un poco más las herramientas y los conceptos, y se van a dar cuenta que las metodologías son simples. Y con lo simples que son, desde que surgieron, ¿no es cierto?, que ya son más de 20 años, debería toda la construcción estar mucho mejor. Y de hecho, los proyectos que lo están aplicando, lo están haciendo. Entregan sus proyectos a tiempo, incluso muchos le entregan antes de tiempo, están teniendo mejores desempeños, están controlando mejor sus costos, están teniendo muchos buenos resultados. ¿Pero por qué? Por la aplicación consistente. Tenemos que ser consistentes. De ahí viene lo que mencionaba de la ley de la cosecha. Yo siembro y con consistencia tengo que regar, tengo que fertilizar, tengo que desbrozar y con paciencia voy a tener buenos resultados. Lean es un tema de consistencia. Necesitamos consistencia. Y en esa consistencia está el desafío. No es simple, pero en la consistencia es donde a veces se vuelve difícil. Excelente, ingeniero. Ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Nos deja usted pues unas gratas sensaciones, muy inspiradora la charla, y de ello queda testimonio pues en nuestro chat, ingeniero Marco. Decirle, por ejemplo, Tomás Ray nos dice: felicitaciones, ingeniero Marco, por tan valiosa conferencia, muchísimas gracias. Nos deja muchísimas enseñanzas, felicitaciones. Pues las va a poder ver una vez pues se asome de nuevo a la conferencia, que decirle pues a toda nuestra asistencia que queda allí grabada en nuestro canal. A las personas que lo preguntaron al comienzo, sí, efectivamente pueden volver a ver la conferencia en detalle, la conferencia del ingeniero Marco, a quien le deseamos la mejor de las noches y felicitarlo y agradecerle por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, a todos los asistentes, a Wilfer, a Vale, a todo el SAI, a PMI Antioquia. Un saludo también para Carlos, para todos los que están aquí. Para mí es un placer, para mí es un gusto. Yo también me quedaría de largo charlando.
Entonces, más bien, ha sido un placer compartir con ustedes y nos seguimos viendo en el futuro y nos vemos en las redes. Seguro, seguro que sí. Muchísimos éxitos y gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Entonces damos las gracias al ingeniero Marco Tapia Mera por habernos acompañado en esta tarde-noche, por haber estado con nosotros. Felicitarlo por su conferencia, recordarles que la conferencia, la charla quedará grabada en nuestro canal. A todas las personas, a todos ustedes que se conectaron, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar con sus preguntas y comentarios.